la presentación. Gracias, Martín. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Hoy justo me acordaba de eso también, de la comisión de Nobeles, porque había mirado una publicación de que se vienen las elecciones en el Colegio de Abogados y bueno, me acordaba de todas esas peripecias del colegio. Exactamente, sí. Cada vez que hubo elecciones también, ¿no? Batallas y batallas y horas de hacer eso que tanto nos gusta. Qué sé yo, no sé. Uno, no sé si le perdiste el gustito o lo Y conservás. sí, en tren de confesiones es Sí. como que para mí ya es una etapa que ya pasó, digamos. Ah, me estás Estoy, tirando un titular. Me estás tirando un título. sí, sí, puede ser Se un titular retira si querés. Martín Sabadini. No, no sé si se retira, pero digamos, en este tiempo, digamos, si algo he aprendido es a dosificar mi energía y tener objetivos claros, ¿no? Excelente. Y bueno, uno de los objetivos que me marqué hace años fue el crecimiento de Amparando Salud y trabajar en eso y perfeccionarme y digamos y todos los días estoy tratando de llegar a un objetivo y creo que va por este lado, ¿no? Obviamente que hay un montón de cosas que tienen que ver con la colegiación y con la ayuda a los colegas. No sé, estuvimos muy prendidos con Nicolás y yo lo jodo mucho a él, que está más en el tema de Nicolás Osur, ¿no? Sí, sí. Que está muy metido en el tema de la colegiación. Che, mirá, tenés que ver esto, hay que solucionar tal cosa. El tema de los honorarios, de los abogados en el fuero federal, bueno. Y esas cosas sí me movilizan porque tienen que ver con el trabajo diario que hacemos todos los días. Claro, 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 claro. Eh, pero yo veo el colegio hoy, veo el colegio de abogados como una cuestión muy lejana, ¿no? Y cuando uno se retira puede observar con mayor detalle eh, ese elefante blanco que está ahí en Corrientes al 1400 que la verdad que ayuda muy, muy poco al colega y es difícil de movilizar, ¿no? Para las pequeñas cosas que se podrían hacer todos los días en ayudar a los abogados que trabajan. Sí, mira, de conocerte, Martín, a ver, me atrevo a decir que yo creo que nunca vos vas a dejar de mirar para el costado y de ser solidario con los colegas y dejar de pensar cómo mejorar lo que es la profesión, pero entiendo que no necesariamente tiene que ser desde la política del colegio o desde el colegio. Se pueden hacer muchas cosas de otros lugares, ¿no? Sí, porque aparte me parece que también hay que darle lugar a gente que por ahí viene con esos bríos que yo tenía cuando recién arranqué, ¿no? Digamos Claro. que me decían, bueno, para la próxima avisame, fíjate a ver qué cosas podemos hacer, Sí. qué cosas no. Y yo me he llegado a sentar en el consejo directivo del Colegio de Abogados Mm. y para mí era todo un logro y antes de sentarme en el colegio yo hablé con un directivo de que nos había llevado ahí, ¿no? Y me dijo, bueno, todo lo que se proponga acá, esto no es una comisión, todo lo que se proponga acá tiene que estar súper conversado, acá no se hacen locuras, digamos, Claro. no se puede innovar demasiado, entonces, viste, es como que también te la bajaban de un plumazo, entonces pues, era como una cuestión muy, muy rara, ¿no? Entonces, Y bueno, a sí, veces, más en la parte que nosotros por lo menos hasta donde yo estuve, que fue con el oficialismo, que era gente de derecho hasta que me fui, eh, una agrupación muy verticalista donde uno no tenía demasiado, tenías un manejo pequeño, pero en cosas que no tenían impacto, ¿no? En las cuestiones que tenían impacto uno no podía contradecir mucho lo que decía la cabeza de la agrupación. Entonces, eso también siempre fue un impedimento o es un desgaste que te producía para que uno tratara de alejarse de esas cuestiones, ¿no? Y empezar a trabajar en cuestiones propias. seguro, y así quizás de esa manera surgió lo de Amparando. Yo te iba a preguntar, vos lo mencionaste, para que cuentes un poquito qué es Amparando Salud y cómo surgió tu idea de hacerla. Sí, yo trabajé desde que me recibí hace 22 años sí, 22 años que soy abogado. Siempre trabajé en el derecho laboral hasta que más o menos hace
7, 8 años atrás, hubo como un desgaste de la profesión en los temas laborales. Trabajaba mucho en Capital Federal y, digamos, si ahora está complicado el tema de los juicios laborales, no es algo nuevo, siempre lo fue. Y eso me fue como alejando un poco también de la profesión. Yo empecé a trabajar en la actividad pública y a raíz de eso dejé un poco la motivación por la abogacía, hasta que, bueno, nacieron mis hijos, mis mellizos, Lucio y Elisabetta. A los 2 años de Lucio tuvimos el diagnóstico de autismo de Lucio, y bueno, eso fue una bomba en la familia, y bueno, como toda familia que tiene un problema de salud, recurre a su obra social para prestaciones, para un montón de cosas, y empezaron los primeros rechazos de cuestiones que necesitaban los chicos, y bueno, ahí surgió que teníamos que hacer un reclamo judicial y que tenía que hacer un amparo de salud. Yo no tenía ni la más mínima idea. Yo ya lo conocía ahí a Nicolás Azuz. Yo sabía que él estaba trabajando en temas, que trabajaba algunos temas de salud. Le pedí una mano y así me hice el primer amparo para mi hijo, ¿no? Representando a mi hijo. Eso trajo aparejado, bueno, tuvo buen resultado, conseguimos las prestaciones que necesitábamos. Como Lucio iba a un centro donde hacía las terapias, se empezó a correr la bolilla que los temas de salud de la obra y de la obra social que necesitaba Lucio lo había solucionado yo con un amparo. Bueno, me empezaron a consultar de otras madres, empecé a hacer otros trabajos con eso. Después surgió otra línea de trabajo donde empezamos a trabajar con un tema que tenía Nicolás, que lo venía trabajando y no sabía cómo desarrollarlo. Lo empezamos a desarrollar, lo empezamos a trabajar, y un día me senté y dije, bueno, como muy de como yo era, digamos, de tratar de ponerle nombre a los proyectos, ¿no? Siempre tuve proyectos y trataba de ponerle un nombre como para identificarlo, ¿no? Claro, darle identidad, claro. Darle identidad, ¿no? Me acuerdo que cuando trabajábamos en los temas de salud, tenía una página que se llamaba Favor Débilis por un principio del derecho laboral, bueno, Recuerdo. cosas así. Y me senté y dije, bueno, si vamos a trabajar con amparos, vamos a ponerle a esto Amparando Salud. Y ahí nació Amparando Salud y bueno, empezamos a trabajar, creamos una página web, empezamos a publicar, empezamos a hacer todas esas cosas que a mí me gusta con el tema de las redes sociales y todo, y así fue creciendo. Nos fuimos capacitando, empezamos a resolver muchas cuestiones que no las resolvía nadie, y fuimos creciendo en el sector. Y bueno, de un tiempo a esta parte, creo, sin equivocarme, que somos referentes en estos temas, y capacitamos a otros abogados que quieren trabajar en derecho a la salud, y la verdad que estoy muy contento porque funciona muy bien y todos los días nos da muchas satisfacciones, ¿no? Yo siempre, y que lo cuento siempre en los cursos o en los vivos que hago, un día resolvimos un tema de una mamá, vino a la oficina porque tenía que firmar un escrito, abrió la puerta, y de la primera vez que le veía, después que habíamos firmado la demanda y habíamos sacado una medida cautelar, que le daban un montón de cosas que nunca le habían dado para su nene. Claro. Me abrazó, se puso a llorar y me dice, me sacaste un peso de encima, ¿no? Y eso yo nunca lo había vivido en la profesión. Porque una cosa es cobrar una indemnización, rescatarle unos pesos a un trabajador, y otra es sacarle un peso a una persona de algo que lo viene sofocando hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, es por acá. La profesión sirve para estas cosas, ¿no? Sí, sin dudas y particularmente lo que haces vos realmente nada, me imagino el orgullo que te debe dar, la satisfacción, como lo estás contando obviamente. Es una gran oportunidad de poner la abogacía realmente al servicio de la sociedad. Yo te digo, el programa pasado me calenté porque una vez más tuve que escuchar a una persona en TV, en horario premium, hablar mal de los abogados, decir que nosotros prácticamente nos llevamos la torta en el derecho laboral, que las multas son para los abogados.
Y nada, y se me vino a la cabeza el laburo que hace Amparando Salud. Realmente, porque yo le explicaba a la gente en estos micrófonos que si no existieran los abogados, avasallarían nuestros derechos, ¿no? Desde distintos lugares. Que somos trabajadores como cualquier otro, pero que no somos los malos de la película realmente. Que haya malos profesionales puede pasar en cualquier rama, en cualquier profesión, ¿no? Claro, sí. Este, Malos pe- colegas hay en todos en todo. lados y a veces por ahí no se hacen las cosas de maldad, sino por ahí uno por hacer un favor se mete a hacer cosas que no sabe y por ahí te salen mal. Sí. Puede pasar, lógicamente que puede pasar, pero ese concepto sí, yo otra vez también lo escuchaba en a Babi Checopar que hablaba sobre los abogados, que son todos unos caranchos, que se llevan la vida de los trabajadores, bueno, a veces también se instala, ¿no? Por una mala, por ahí por algo que le pasó a él o algo que le contaron, se va instalando esa cuestión. Y la verdad que no es tan así, ¿no? Porque hoy hasta la propia justicia, digamos, no le permite a un abogado cobrar más plata de lo que le puede pagar por ley el trabajador. Entonces también son como fantasías, ¿no? Que se Sí. van haciendo y que no tienen mucho sentido. Totalmente. Martín, te pregunto, ¿por qué las obras sociales incumplen sus obligaciones? Digo, más pensando de que ya se sabe que uno después, mediante un amparo, lo puede obtener. ¿Por qué siguen incumpliendo, no? Cosas que saben que en la justicia las van a perder. Bueno, hoy en Argentina lo que está pasando y hace varios años que nosotros lo vemos mucho es la falta de control, ¿no? Ujú. Vos en el sistema de salud argentino tenés distintos sistemas de cobertura, las obras sociales y las prepagas, las obras sociales nacionales, las prepagas, que es el sistema privado, el sistema de salud público después tenés las obras sociales provinciales y las obras sociales que tienen que ver con sistemas especiales, como pueden ser las de las universidades, las de fuerzas de seguridad, ¿no? Las obras sociales nacionales y las prepagas tienen el control de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es un organismo que depende del Ministerio de Salud. eh, el, el superintendente lo pone el ministro de Salud y, bueno, tiene como obligación controlar el accionar de las obras sociales y las prepagas. Ujú. Y ese accionar tiene una parte donde los usuarios pueden hacer sus reclamos, es como un ente de control. ¿Qué pasa? Controla poco y controla en forma eficiente. Y si controla y saca un dictamen donde dice que la obra social o la prepaga tiene que hacer esto o aquello, las obras sociales no lo cumplen, porque no tiene sanción. Eso te iba a preguntar, claro. Entonces, eso lo saben las obras sociales y juegan con eso. Como nadie la sanciona, nadie le pone el cascabel, juegan a no dar prestaciones obviamente cuando las prestaciones son de mucha suma de dinero, lógicamente que lo hacen, pero a veces qué sé yo, una persona que tiene una diabetes no le quieren dar más tiras reactivas para controlarse o un sistema más moderno para controlar el azúcar en sangre, ¿no? Y no Claro. estar pinchándose todo el tiempo. No sé, un parche donde vos tenés una aplicación que lee tu estado de azúcar en sangre sin tener que estar pinchándote cada rato, una cosa que facilita la vida, pero como vale 15, 20 mil pesos, no te lo quieren dar. Vos decís que Eh, quizás juegan también al desgaste de la gente o jugar con que la gente quizás que no está asesorada o no se hace asesorar, quizás piensa que realmente no se puede reclamar, quizás, no sé, de 5 casos, 3 hacen amparo y 2 lo dejan pasar y ya está. claro, pero aparte tampoco todo es no todo se resuelve con un amparo de salud, porque el amparo de salud es como la última instancia de todo. Claro, a ver, Pe- contanos cómo es un poquito el proceso. Cuando yo tengo un incumplimiento, ¿cómo tiene que accionar una persona? Claro, vos por cualquier prestación que necesites, ¿no? Sí. No sé, vas al médico y te dice, bueno, mira, tenés que hacerte este estudio que está por fuera de la cartilla, porque necesitamos saber tal cosa.
Vos vas a la obra social, pedís la autorización y te dicen, no, eso no se autoriza porque está fuera de cartilla, pero a vos tu médico te lo ordenó porque necesitas saber algo para poder identificar una patología o un estado de salud. Te lo tienen que autorizar porque lo que prima ahí es lo que dice tu médico y poder tener bienestar en tu salud. Entonces tienen que autorizártelo. Y más si vos tenés una obra social, ¿no? Porque diferente es la prestación de obra social, que es donde las coberturas son más amplias, porque el sistema es solidario. Y otra cosa es cuando vos tenés una prepaga, donde por ahí te podés regir por un contrato que firmás, porque es un contrato de seguro de salud, que tiene cláusulas, pero que también tiene una base de cobertura que es el plan médico obligatorio, ¿no? Como es lo mínimo que te tienen que cubrir, pero que no por mínimo no deja de ser amplio. Bueno, cuando a vos te lo niegan, vos ahí tenés varias vías. Nosotros habíamos hecho una publicación que la llamamos el Círculo del Reclamo, donde en cualquier clase de prestación que vos necesitas, el afiliado tiene que dar la vuelta a un círculo para poder después, al final de ese círculo, reclamar judicialmente si no llegara a tener éxito. Entonces vos arrancás con un reclamo personal, vas a hacer el reclamo por las vías de comunicación que tenés. Si podés hacer un reclamo por escrito, dejar una nota en la mesa de entrada por duplicado y ponerle una fecha para que te contesten, bueno, que me contesten en 5 días, en 10 días, según el apuro que tengas para la prestación. Si no hay respuesta, vos con ese reclamo podés ir al organismo de control, que es la superintendencia, y hacer el reclamo. Por lo general la superintendencia se expide siempre en 60 días. En algunas cuestiones te lo resuelven. El año pasado trabajó muy bien en el tema que tiene que ver con discapacidad, ahí se pusieron las pilas y resolvían, y no sé por qué cuestión las prepagas hacían caso a esas resoluciones. Siempre hay que intentarlo, porque también lo que tiene de bueno es que si vos haces el reclamo a la superintendencia, ese dictamen que vos tenés es como te sirve como una sentencia previa administrativa para después ir a ejecutarla en tribunales si no hubiera un cumplimiento. Martín, a esta altura es conveniente ya contar con un asesoramiento de un abogado, me No, imagino. no, No es conveniente. no. Vos bien informado, el usuario lo puede hacer solo, todo Sí, esto. A nosotros cuando nos consultan, yo siempre los mando a hacer el reclamo a la superintendencia, porque digamos, primero porque es gratuito. Hoy es online, se puede hacer fácil, se escribe un mail o se llena un formulario y se hace. Y a veces la gente dice, no, ya fui a la superintendencia, no me respondieron, necesito urgente. Bueno, si vos ya hiciste todo eso y no tuviste reclamo, ahí aparecemos nosotros, los abogados, donde, bueno, ya redactamos una carta documento, y si vemos que la postura se mantiene, con esa carta documento, bueno, ahí ya estamos habilitados para poder hacer un reclamo judicial que puede ser un amparo de salud. ¿suelen recular con el reclamo o todo lo que ya... Depende mucho depende de la época del año, depende de lo que uno le pida, depende de también quién envía la carta documento, digamos. Por eso es importante también trabajar con gente del sector que ya sea conocida, porque no es lo mismo que se envíe una carta documento sin firma de abogado que con la firma de un abogado que por ahí ya viene litigando, entonces saben que el reclamo que está haciendo no es una aventura procesal como se decía antes. Claro. Entonces eso también, pero a veces hay temas que se resuelven con una carta documento. Ponele, todos los temas que hasta el año pasado, los que eran temas de internaciones geriátricas, cuando uno tiene que internar a una persona en un geriátrico por alguna cuestión de salud, de demencia o de alguna cuestión relativa que le ordene un médico, por lo general ahí las prepagas entran en una etapa de negociación. Te contestan una carta documento diciendo, bueno, no tenemos el 100% de lo que me pedís, pero te ofrezco el 70%. Ajá. Entonces muchas veces ahí las familias acceden a esa negociación porque les conviene siempre, antes de meterse en un proceso judicial que no es para nada, digamos,
más allá que es un proceso rápido, es un proceso judicial. Hay gente que en su vida ha hecho un juicio, digamos. Entonces, no conoce los ritmos, no sabe, se pierde, se angustia. Entonces, bueno, si le ofrecen algo que más o menos le cierra y se termina. A veces en esas cuestiones pasa, a veces también en temas que son muy delicados de medicaciones de alto costo, también a veces con una carta documento se soluciona. Puede pasar, no pasa siempre, pero puede pasar. ¿Y cómo juega esto de los tiempos? Porque también puede haber una situación donde no pueda esperar un trámite administrativo o una carta, una respuesta. ¿Cómo juega el tiempo ahí? ¿Podés ahí sí, no? Meter directamente. Y mira, nosotros, yo siempre le digo al cliente, el amparo judicial no hace milagros, ¿no? Y nosotros también tenemos que saber que tenemos un poder judicial que, más allá que en el fuero donde nosotros trabajamos, trabaja rápido a comparación de otros fueros. Si vos tenés una intervención una intervención quirúrgica que la tenés el 15 de enero, el 15 de diciembre, ¿no? Este Sí. 15 de diciembre, y vos ya tenés el rechazo hoy, yo ya te digo que vas a tener que reprogramar esa intervención, porque no vamos a llegar. No nos van a dar los tiempos, yo no te puedo prometer que va a salir antes. Puede ser que lo presentemos el amparo y se resuelva rápido y salga y tengan la intervención, pero es un 10% de posibilidades. Pero cuando la salud no te lo permite, o sea, yo no puedo, o sea, no, los jueces no se adaptan a esa situación, por ejemplo, sacando alguna medida cautelar o Mirá, algo rápidamente. te doy ejemplos. Sí, Nosotros tenemos en Buenos Aires, acá en Capital Federal, tenemos 10 juzgados federales, civiles y comerciales federales, que son los que trabajan el tema de salud, con dos secretarías cada uno, ¿no? sí. Entonces tenemos 20 secretarías. De eso tenemos dos juzgados, el 5-9, el 5-9, el 5-10, el 10-19 y el 10-20, que son horribles, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta a recusar a veces, lo tuve que denunciar a uno de los jueces al Consejo de la Magistratura, porque el primer despacho, que en el primer despacho del amparo es o la medida cautelar o una intimación previa, donde ya le está ordenando a la obra social que haga algo, lo tuvo 3 meses para sacar. O sea, con llamados por teléfono, con mail, estábamos justo en pandemia, ¿no? Una locura. O sea, estábamos todo en forma electrónica, llamados de teléfono, mail, metiendo prontos despachos. Bueno, se destrabó cuando metimos la denuncia del Consejo de la Magistratura. Pero ese juzgado, tranquilamente, la primera resolución te la saca a los 15 a 20 días. Entonces, si yo lo sorteo el amparo y me toca ahí, ya está, soné. No tengo forma de solucionarlo. Claro. Y vos, por más que vos pidas hoy una autorización para ir al juzgado, a hablar con el secretario y el juez, te dicen, sí, lo vamos a evaluar, pero en un juzgado civil y comercial federal el 50% de los casos son amparo de salud, por lo cual todos tienen la misma envergadura. Claro. Nosotros tuvimos ahora un caso emblemático, así como nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas. Iniciamos un amparo el año pasado, en febrero, de una señora que necesitaba una prestación en el hospital italiano, que se hacía solamente ahí. Lo iniciamos en el Juzgado Federal de San Martín. El primer proveído que sacó fue la medida cautelar. En 24 horas sacó la medida cautelar. Para nosotros era un golazo. Claro. Íbamos contra la obra social de los trabajadores de casas particulares del gremio de Santa María. Bien. Lo digo así porque, digamos, es el fracaso de la justicia y cómo trabajaron de una manera tan mala. Bueno, desde el día que nosotros notificamos la medida cautelar hasta hace un mes que la señora falleció, nunca cumplieron la medida cautelar. Hicimos una causa penal, embargamos las cuentas de la obra social, le sacamos la plata, tardó cualquier cantidad.
se tardó cualquier cantidad para hacer eso, porque la otra parte nos ponía trabas. Claro. Entonces, a veces también... ¿Y cuál es perdóname, cuál es el motivo? ¿Era muy caro para la obra No, no era muy social? caro, era una prestación que salía 2 millones de pesos, no era una cosa que era Para una onerosa. obra social no era algo No, imposible. y menos para la obra, digamos, para la obra social de los porteros, menos, digamos, Claro, es el Grupo Octubre, digamos. Imagínate que Santa María no se destaca por ser una persona que no sabe financiar su sindicato, ¿no? claro. Pero bueno, no querían cumplir, 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 tuvimos que embargar, bueno, un montón de cosas. Y Y en todo el tránsito de sí, eso, la persona sigue grabando, falleció. qué bárbaro. Y eso no se puede No tiene, reparar. digamos, no se puede reparar. ¿Y la causa Y penal contra quién va dirigida en este no, caso? lo que pasa que ahí el tema de la causa penal es muy difícil también porque vos para ir penalmente contra el director de la obra social Claro, o el director del sindicato o el director de la prepaga, esto es como muy técnico, ¿no? Pero lo tenés que notificar personalmente. claro, Digamos, el juez tiene que sacar tiene que sacar una orden donde diga notifíquese la medida al titular de la obra social Juan Pérez. claro, Eso no se hace, lo tendríamos que empezar a pedir claro, para identificar a los responsables. Eso pasa en la ciudad de Buenos Aires. El Código Procesal de la ciudad de Buenos Aires determina que digamos pueden ser responsables los funcionarios públicos por su accionar, ¿no? Y entre claro. ellos los titulares de la obra social de la ciudad. Entonces vos podés decir, cuando le embargan el sueldo o es responsable personalmente el titular de la obra social, cumple a los 2 minutos. Claro, 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 totalmente, totalmente. Lo que pasa que en la responsabilidad penal es por sus propios actos y sus propias omisiones. Si el tipo no estaba notificado, no estaba al tanto, Claro, sonó. no Ahí le no tenés cabe. mucha escapatoria. Claro, Entonces ahí cuando son temas muy urgentes, a veces se hace difícil. No quiere decir que que se pueda resolver, muchas veces se resuelven rápidamente, nosotros hemos resuelto muchas cosas rápidamente, eh, pero no hay que crear falsas expectativas, ¿no? tal cual. Porque no tampoco es la panacea. Se resuelven las cosas, pero hay que darle también un tiempo a la justicia. Un tiempo que es lógico y para las cuestiones de hoy es corto, digamos. Hoy Claro. un amparo de salud se resuelve en 30 días. Eso te iba a preguntar, más o menos en 30 días se puede resolver. Sí, si andan todas las cosas bien, en 30 días se resuelve, a veces en menos, pero ese es el promedio que tenemos nosotros, digamos, 35 días un tema se resuelve. Decime una cosa, Martín, ¿las obras sociales o las prepagas tienen obligación de afiliarte o te lo pueden negar y ante eso se puede hacer algo? Por ejemplo, por si tengo una enfermedad persistente o algún tipo de discapacidad, Bueno, o eso es ahí, discriminatorio. claro, ahí hay que separar. Eh, las obras, si vos empezás a trabajar y te asignan una obra social por actividad eh, y afiliás a todo tu grupo familiar, vos puedes tener una enfermedad persistente, puede tener una discapacidad alguno de tus chicos, tu mujer, lo que fuera, no te tienen, no te tendrían que no afiliarte, Claro. digamos, porque no te preguntan ni te hacen un examen, un cuestionario de salud, ¿no? La declaración jurada de salud. O sea, si te acepta Otro, tu empleador con la preexistencia, la obra social tiene que ir sí o sí. exactamente. Claro, Eh, Porque el sistema de salud es solidario y la cobertura es integral en las obras sociales. claro. Otro caso es la prepaga. La prepaga tiene previsto por ley que si existe una preexistencia, puede cobrarte un adicional, un plus que se llama. Ujú. Ese plus no puede ser mayor a 3 veces el valor de la cuota que vos vas a pagar y no puede extenderse por más de 3 años. Ajá, Pero ahí tenemos que identificar algunas cuestiones. Hay enfermedades
que son preexistentes, que vos las traes, no sé, venís con una lumbalgia, tenés una arritmia del corazón, no sé, venís con una pinzación en la columna, bueno, de otro trabajo, vos eso lo tenés que declarar cuando te afiliás, haces una declaración fuera de salud y lo tenés que declarar, y ahí la prepaga te dice, bueno, por esto usted va a pagar este plus durante tanto tiempo. Ahí hay que controlar, no puede ser que sea de por vida del contrato, tiene que tener un plazo y no puede pasar de 3 años. Ah, Pero bien. otra cosa cuando vos tenés una discapacidad. Si vos tenés una discapacidad y tenés un certificado de discapacidad, Ujú. la prepaga no te puede cobrar nada. No, porque ahí es ya una cuestión discriminatoria y por ley, por la Convención de las Personas con Discapacidad, el acceso a la salud tiene que ser limpio, digamos, Claro. gratuito, digamos, sin Sin escollo, entonces, obstáculos. sin obstáculos. Entonces no te puede, por una cuestión de dinero, sacarte del sistema, porque por lo general te dicen, bueno, si usted tiene una persona con discapacidad en su grupo familiar, la vamos a afiliar, pero en vez de pagar 20, va a pagar 200.000 pesos durante 3 años, y te liquida, entonces te saca del sistema porque no lo puedes pagar. Claro. Esa afiliación es discriminatoria y eso sí se reclama, hay que reclamarlo judicialmente porque es muy difícil que la superintendencia lo resuelva y, y los jueces te dan la afiliación sin cargo, digamos, sin ninguna valor diferencial. Bien, bien. Y decime, Martín, cuando finaliza una relación laboral, ¿puedo conservar y en qué términos la obra social? Y ahí va a depender de cuando la relación laboral se termina porque vos dejaste de trabajar y te vas a otro lado o empezás a la actividad privada, la obra social que tenías se conserva por un tiempo que son 3 meses. Bien. Mantenés esa cobertura. Después ya no la tenés más, no, ya la perdés. Pero si vos venías con una cobertura y esa cobertura era de una prepaga, venías con una obra social y derivabas tus aportes a una prepaga, la ley de prepagas prevé que si vos le avisás a la prepaga dentro de los 60 días de que te fuiste, podés mantener el mismo valor de ese plan que venías pagando y te quedás con la prepaga. Ujú. Acá empiezan a jugar algunas cuestiones que tienen que ver con los distintos sistemas de salud, porque vos podés podés, no sé, pagar un monotributo y afiliarte a esa obra social que vos tenías, entonces desregulás también esos aportes en la prepaga para seguir manteniéndola a un valor más o menos similar. Va a depender del momento en que vos te estás yendo del trabajo. Otra cosa es cuando vos te jubilás, entonces sí, ahí sí Eso vos te iba a podés preguntar. mantener, claro, ¿Cómo es? ahí vos podés mantener la cobertura de tu obra social y tu prepaga, y ahí es un mito, digamos, también que nosotros rompimos en su momento, que es el hecho de que cuando vos te jubilás A te PAM. estás afiliado automáticamente al PAMI, ¿no? Hay gente que por ahí le tiene terror, entonces no quiere afiliarse, y la afiliación es voluntaria y personal, digamos, no por el hecho de que vos estés jubilado automáticamente pasás al PAMI, ¿no? Eso es un tema administrativo donde lo que pasan son tus aportes de obra social, pero no vos como afiliado. Entonces Claro. ahí vos también tenés la posibilidad de reclamar quedarte en la obra social y en la prepaga en las mismas condiciones, pero ahí sí la única solución es reclamarlo judicialmente, Claro. porque no, el sistema está hecho para que vos como trabajador te afilies al PAMI, y si te querés quedar con una prepaga, la prepaga te aumente por edad y te cobre el IVA de la factura del 21%, que cuando vos estás en actividad no se te cobra. No se cobra. Entonces ahí te aumenta mucho el valor del plan, sumado a que vos te jubilás y entonces tus ingresos Bajan. están a la baja y Claro. se hace a veces muy difícil mantener. Perfecto. La idea es que te quedes con PAM, entonces. Esa es la idea. Claro. Tengo algunas preguntas que me hicieron llegar, A ver, diferentes oyentes. Por me estás ejemplo, paseando por todo el Espinel, ¿eh? sí, sí, ¿no? Quédate tranquilo que en un rato te largo.
Martín, ¿qué obras sociales no permiten derivar los fondos a una prepaga y por qué? Las obras sociales que no permiten derivar son las obras sociales que se llaman cerradas. La- eh, eh, unas son las del sistema provincial, que yo te decía, las de las provincias, IOMA, en el ámbito de la capital federal está OSBA. OSBA tiene un sistema de derivación medio complejo, que tiene un listado de 4 o 5 obras sociales que te deja derivar, pero no más. Después, las obras sociales universitarias, las obras sociales de fuerzas de seguridad, policía, ejército, gendarmería, esas no puedes derivar aportes. Bien. Acá, Pero eso es sí, por ley, ¿eh? sí, No sí, es sí. por una cuestión, no, esas no se puede. Claro, claro, es inapelable eso. Lorena, que es colega, pregunta, Lorena. sí. Jubilado que durante su vida laboral tuvo un plan superador OSDE. Sí, La prepaga deniega continuidad expresamente. sí. Al iniciar el amparo, ¿se demanda también a la obra social, uy, se me fue, espera, a la obra social que derivaba aportes o solo a la prepaga? No, vos, eh, esperemos que no haya presentado todavía el amparo. Vos tenés que Creo que no, creo que pregunta antes de presentarlo, quédate tranquilo. vos, vos tenés que intimar a la obra social a la continuidad, porque las obras sociales tienen un punto de apoyo para no mantener la continuidad. En los años 90 se regularon las obras sociales y la ley, no la ley, sino diferentes resoluciones de la Superintendencia de Salud les permitió hacer este negocio con las prepagas, ¿no? Decir, bueno, me asocio a una prepaga y desregulo para que el trabajador pueda tener un servicio privado con una parte de mis aportes. Perfecto. Pero también eso le permite, los titulares de las obras sociales dijeron, bueno, pero nosotros tenemos un déficit que es nuestros afiliados jubilados, ¿no? Porque tienen menos ingreso de aporte, usan más la prepaga, nos sale más caro. Nosotros no los queremos tener. Bueno, entonces la superintendencia sacó una resolución que dijo, voy a hacer un listado de obras sociales que solo reciba jubilados, ¿no? Ujú. Y ahí se anotaron obras sociales, debe haber unas 500, de los cuales debe haber 100 activas que reciben jubilados. Entonces las obras sociales dicen, nosotros no estamos en ese listado, por lo cual no te podemos mantener la cobertura Ujú. cuando vos te jubilas. Y eso no es tan así, porque arriba de eso tenés una ley que dice, la del 19032, que es la de la ley de creación del PAMI, donde dice que el trabajador tiene la opción de quedarse en su obra social que tenía o afiliarse al PAMI. Entonces, ley mata resolución, ¿no? Claro. En lo jurídico. Entonces vos siempre le tenés que preguntar a la obra social, ¿me va a dejar mantener la cobertura? Entonces ahí la obra social te va a decir, no, porque nosotros no estamos en el listado de obras sociales con la resolución tal y tal y tal, y aparte es una orden de la superintendencia que no nos permite, pum, pum, pum. Entonces ya con esa negativa, vos demandás a la obra social y demandás a la prepaga, para que cuando el juez resuelva diga que tiene que mantener el mismo plan que vos tenías cuando estabas en actividad. Vos cuando estabas en actividad tenías descuentos de obra social, una parte de esos descuentos iban a la prepaga y vos pagabas el resto del plan. Mm. Y cuando estés en el jubilado va a ser lo mismo, de tu jubilación va a ir una parte de la obra social, de eso la obra social se la va a pasar a la prepaga y vos pagarás el resto. Claro. Bueno, Martín, completísimo, completísimo. Yo, antes de despedirte, te quiero preguntar. Yo siempre te tuve como un tipo, te voy a seguir tirando flores, Bueno, de avanzada. Yo recuerdo, vos hablaste de Gente Derecho, fuiste el primero que abrió un Facebook cuando Gente Derecho no tenía Facebook, me y acuerdo. me llamaste vos. Te llamé yo para decir, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿Qué estás el otro se haciendo? había puesto como loco porque habías abierto el Facebook con el nombre. Y así No, no pasó. era un Facebook, era una página, ¿Qué era? una fanpage. Era una, bueno,
pero tengo la idea de que también pasó algo parecido con Facebook. Creo que lo hiciste más de una vez. Claro, Vos sí, ibas no de me acuerdo. avanzada con el tema redes y te cagaban a pedo, después después de un tiempo prudencial salía a la red oficial. Bueno, a mí me llamaba el Rizo para que le enseñe a usar Twitter. Claro, por eso te digo, vos Ahora estabas siempre. es el número uno. Claro, por eso siempre estuviste a la avanzada de ese tipo de cosas. Entonces, digo, pienso, ¿cómo te cae toda esta transformación que se dio a raíz de la pandemia? Porque que venía muy lenta con el tema de la virtualidad, la nueva forma de ejercer la profesión, todos estos cambios. Hay cosas que pasada la pandemia, me imagino que estarás de acuerdo que se tienen que quedar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el ejercicio de la abogacía de ahora en más? Eh, yo creo que el abogado que no aprovechó la movida de la virtualidad en esta época y que no se puso a tono, está jodido, digamos, ¿no? Mm, Porque nosotros veníamos trabajando en Amparando, ya estábamos casi en un 80% virtuales, ¿no? Veníamos trabajando con las carpetas online, digamos, interactuando casi todas las cuestiones online. Teníamos de papel, lógico, porque se trabajaba en papel, pero tuvimos muy poco ruido para cambiar a la forma digital. Es más, a nosotros la digitalización nos favoreció y nos hizo crecer muchísimo porque bueno, esto que vos decís de avanzada, nosotros empezamos a hacer, con las presentaciones en los amparos, nosotros presentábamos la documentación eh, certificada por un escribano y hacíamos un poder, ¿no?, a la gente para trabajar. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con poderes electrónicos firmados digitalmente, no con firma electrónica, ¿no?, sino certificando la identidad con la clave de AFIP, ¿viste? Por lo claro, general, si vos sos monotributista, trabajaste, la clave de AFIP la sacaste, por alguna cuestión la sacaste. Entonces, con eso se certifica la identidad de la persona y lo firma electrónicamente un documento. claro. Y esos poderes, es como una carta poder, pero firmada así electrónicamente, la empezamos a presentar en los juzgados como poder, para darnos poder a nosotros. Claro. Bueno, fue una novedad. Debemos llevar casi 100 poderes firmados así y con un 80% de recepción. Tenemos 2 o 3 juzgados que no los quieren Que no los aceptar, pero aceptaron, el sí. resto sí. Entonces, imagínate que eso a nosotros nos favorece y a la gente le favorece muchísimo porque se ahorra un montón de plata. Ni Eso es hablar. la virtualidad, digamos, ¿no? Y el acceso a la justicia. Yo creo que es una oportunidad grandísima, digamos, para trabajar. El tema es que hay fueros que, bueno, están un poco reticentes todavía, Sí. pero me parece que es buenísimo que se pueda digitalizar y quedarnos en el expediente electrónico, que creo que es una cosa de locos. Sin dudas, sin dudas. Martín, abogados de radio, ¿por qué temporada vas? 8. La 8, la 8. Bueno, muy bien, ¿eh? Yo tengo que reconocer que de alguna manera en su momento vos nos guiaste con Voz Animal, porque medio que seguimos tu recorrido. Primero en Radio del Pueblo Soy el pueblo. Sí, y sí, después así. nosotros arrancamos en FM Tribunales, me acuerdo. Ah, sí, 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 Que no sé cierto. si existe todavía, creo que sí. Después nos fuimos ahí como era, y mirá, ahí le erramos, porque esa era una radio online, como Sónica, y nosotros queríamos tener el sonido de la M, entonces nos fuimos a la radio del pueblo. A Radio del Pueblo, sí. Y bueno, después ahí, por consejo tuyo, nos fuimos a Sónica. Ah, fue al revés entonces. Fue al revés, ustedes se fueron Nosotros primero a Sónica y vos me habías dicho, no, está muy buena la radio, y no, la verdad que Sónica es un placer. y después te pasaste vos. Nosotros, o sea, vos me llevaste a mí a Radio del Pueblo y después yo te traje para Sónica. ¿Es así? Es así. Es así. Bueno, Martín, te voy a dejar descansar. Muchísimas gracias por semejante entrevista. Y bueno, te mando un abrazo grande
y hasta la próxima. Nos estamos cruzando, nos estamos viendo. Mandar un saludo a mi amiga la doctora María Laura Lastres, que hace mucho que no hablo. Bueno, sí, será mandado. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. La verdad que es importante la difusión de estas cuestiones porque cuanto más la gente sabe que tiene derechos y cómo los puede ejercer, más rápido y más fácil se van a poder resolucionar cosas que por ahí antes no se solucionaban. Así que está buenísimo. Lo último, las redes, para la gente que te quiere contactar. Bueno, yo ahora estoy mucho en Instagram. eh, la mía personal es DR Martín Sabadini y si no, Amparando Salud. Amparando Perfecto. Salud, estamos es nuestra web, amparandosalud.com.ar y estamos en Instagram también como amparandosalud.com.ar, en Twitter como Amparando Salud también. Bueno, perfecto. La gente ya sabe cómo ubicarte y cómo te puede consultar. Sí, cómo no. Bueno, Martín, te mando un abrazo, que tengas muy buenas noches y nos seguimos Dale. viendo. Abrazo grande, che, que la pasen bien. Igualmente. Bueno, fue Martín Sabadini. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más Invito Yo.